Buenos días. En este video vamos a hablar de formatos y algunas de sus características. Como primera medida, vale la pena mencionar que vamos a entender un formato como un espacio delimitado de trabajo y que este espacio lo vamos a entender como una figura rectangular o cuadrada, porque normalmente para la producción ese es el tipo de forma que tienen estos formatos. Probablemente si yo estoy pensando una pieza circular o una pieza triangular, una pieza finalizada, en su producción debe ser creada dentro de un formato rectangular. Casi todos los software que uno encuentra para el trabajo en diseño, cuando uno crea un formato, siempre aparece en forma rectangular, sea vertical, horizontal o en la posición que sea o con las dimensiones que sean, pero siempre es rectangular. Y su posición siempre es ortogonal. La primera cualidad de la que podemos hablar cuando mencionamos un formato es el ancho y el alto. Normalmente el ancho en los software que uno usa se refiere o se usa como una W, refiriéndose al ancho, y para el alto se usa una H, por sus denominaciones en inglés. Cuando hablamos de un formato vamos a acostumbrarnos que siempre vamos a decir primero el ancho y luego el alto. Entonces siempre que vemos las medidas siempre va a ser primero el ancho y luego el alto. Esto nos puede ayudar a evitar confusiones posteriores en procesos de producción. Entonces es mucho más fácil usar este estándar. La segunda característica tiene que ver con la dirección. La dirección se refiere a la posición que tiene el formato. Entonces podemos tener formatos de tipo vertical, como el que tenemos a la izquierda, que es de 400 píxeles por 600 píxeles, para efectos de este ejemplo. Y también se le puede llamar oblongo. Este es un término que muy pocos usan, pero es el equivalente a vertical. El segundo tipo de formato que podemos usar es un formato horizontal. Entonces fíjense que estos dos rectángulos, el del centro y el de la izquierda, tienen la misma medida, pero el primero se dice que es de 400 por 600 y el segundo se dice que es de 600 por 400. Y se le llama horizontal y en muchos casos apaisado. Este término probablemente es un poco más común. Y el tercer tipo de formato es un formato que vamos a denominar cuadrado. Cuando un formato tiene las mismas dimensiones de ancho y de alto, pues no podemos afirmar que sea horizontal o vertical, entonces diremos que es cuadrado. Muy habitualmente este tipo de uso de las flechas que muestro acá es una forma de marcar cuando un formato está en alguna posición particular. La tercera característica que vamos a mencionar se refiere a la proporción. La proporción es la relación que hay entre entre los dos lados de este formato. Entre el lado ancho, llamémoslo, y el lado angosto de un formato. Obviamente, si estamos hablando de un cuadrado, pues las dos dimensiones serían iguales. Y en este caso, vamos a ver que tengo un formato que mide 900 píxeles de ancho por 600 píxeles de alto. Y vamos a decir que, digamos que si yo lo dividiera en cuadraditos y esos cuadrados, este cuadrado naranja que hay acá, yo podría dibujar 3 cuadrados naranjas en la horizontal y 2 cuadrados naranja en la vertical. Si hiciera cuadrados más pequeños, podría dibujar, por ejemplo, este cuadrado rojo cabe 9 veces en la horizontal y 6 veces en la vertical. Entonces, básicamente voy a decir que este rectángulo es de 6 por 9.
normalmente cuando estamos hablando de la proporción, no, a diferencia de la dimensión, no se da primero el ancho y luego el alto, sino que se dice primero el número más pequeño y luego el número más grande. Entonces, en este caso tendríamos una relación de 6 a 9, entonces 6 cuadrados por 9 cuadrados, o si usamos como referencia los cuadrados naranja, diríamos que es de una proporción 2 a 3, pero si usamos y pensamos en este lado vertical como un 1, esta es la unidad de 1, en este caso este rectángulo tendría proporción de 1 a 1,5. ¿Cómo obtengo ese valor? Simplemente tomo el lado más largo, que es 900, y lo divido por el lado más corto, que es 600, y el valor que me va a dar es la relación de proporción. Entonces este rectángulo tiene una altura determinada y el ancho en este caso es 1,5 veces más grande que la altura. No importa si el formato está vertical o horizontal, siempre vamos a usar la idea de proporción del primer número más pequeño y el segundo número más grande. Cuando marcamos esta proporción, habitualmente se usan los dos puntos para mostrar esa relación. Entonces no es una suma, no es una resta, no es una multiplicación, es simplemente una relación de tamaños. Yo puedo tener muchos formatos que tengan esta relación. Cuando hablamos de proporción, no pensamos en dimensiones. Si yo tuviera un rectángulo que midiera 300 por 200, al dividir 300 por 200, la relación sería de 1 a 1,5 también. Entonces, insisto, cuando hablamos de proporción, no hablamos de dimensiones, sino de relación de tamaño entre sus lados. Cuando hablamos de formatos, también podemos decir que encontramos formatos que se denominan en algunos casos estáticos y en otros casos se llaman formatos dinámicos. Los formatos estáticos son aquellos formatos que se pueden dividir en módulos cuadrados regulares. Entonces, en este caso, el rectángulo de la izquierda, tengo un rectángulo que mide 4 de ancho por 3 de alto. Si yo hablo de la proporción, es una proporción 3 a 4. Y si yo divido el 4 por el 3, esto me va a dar un número que es 1,3333 periódico. Entonces vamos a decir que este formato de proporción 3 a 4 o 1 a 1, 3 es un formato estático porque puedo dibujar o lo puedo construir a partir de crear módulos cuadrados. ¿Sí? Y al decir regulares me refiero que todos los cuadraditos son del mismo tamaño. Hay un tipo de formatos que se llaman los formatos dinámicos. Estos formatos dinámicos tienen una característica, espero que se alcance a ver en la diapositiva. Aquí hay un formato como naranjoso y dibujé unos cuadrados pequeños, pero esta suma de cuadrados no me da, entonces no es exacta con el formato naranja, y estos cuadrados más grandes, azules, pues que aquí encima no se nota el color, pero estos cuadrados más grandes azules también los pongo contra el formato y tampoco me dan exactamente con el tamaño del formato naranja. Podría ser cuadrados más pequeñitos, mucho más pequeñitos, pero hay formatos que no importa cuán pequeñitos sean los cuadrados que yo dibuje, nunca van a llegar a casar exactamente con el formato. A estos formatos se les llama formatos dinámicos y están relacionados con una noción diferente. Estos cuadrados de la izquierda, los estáticos, se construyen, como digo, con módulos. Los cuadrados de la derecha, los dinámicos, se construyen a partir de geometría. Y al construirlos por geometría, normalmente están relacionados con un tipo de números que se llaman números irracionales, que son números infinitos después de la coma. Por ejemplo, este rectángulo naranja que estamos viendo aquí es de proporción
1 a 1,4142, etcétera, etcétera, etcétera. Este número es infinito después de la coma, es decir, es un número irracional, y como es irracional, como es infinito, no hay cuadrados que logren ajustarse exactamente al tamaño de este formato. Curiosamente, este formato de la izquierda es estático, pero da esta proporción de número infinito, sí, 1, 3, 3, 3, 3, pero como es periódico, en este caso este no se considera un número irracional, porque ya se sabe qué número sigue, ¿sí? Después del 3 viene otro 3, pero en los irracionales, como el de la derecha, no se sabe cuál es el siguiente número que sigue. Un ejemplo de otro número muy reconocido dentro de los números irracionales es el famosísimo pi. En el próximo video vamos a ver cómo se construye un formato dinámico y vamos a ver, nos vamos a concentrar un poquito en esos formatos dinámicos porque son muy importantes para el tipo de formatos que se usan en las producciones impresas. Entonces, nos vemos en el próximo video.